hermano, que nos predique. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque está nuestra hermana Neri aquí, Patri, y por Leonardo, bienvenido también. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya está hermano Adrián y hermana Yera. Bienvenidos también. Gracias a Dios. No sabía que ya estaban por acá. Qué bueno. Qué bueno que el Señor los llevó y los trajo con bien. Dios guardó su salida y su entrada. Y a Patria y a la hermana Neri también. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es muy, muy bueno, muy misericordioso. Siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre, siempre. Dice la palabra de Dios que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos a nuestras oraciones. Si vive el hombre desprovisto y falto de amor, angustiado, afanado, es porque no lo llevamos a Dios en oración. Porque dice el Señor que por nada, ¿verdad? Por nada estemos afanosos o afanados, sino que todo lo llevemos a Dios en oración. Ahora, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? A ver, piensa. ¿Cuál es, en qué nos distinguimos nosotros los cristianos? ¿Será por el modo de vestir, la corbata? Usted va a la corte ahí, pasan los abogados todos encorbatados y yo creo que a lo mejor algunos de ellos pues no conocen al Señor y no tienen amor. Podría ser porque predicamos la palabra de Dios. Hay algunas personas que predican la palabra de Dios y no son cristianos. Podría ser, ¿qué podría ser? El amor. El Espíritu Santo, el amor. Si no está el Espíritu Santo, no hay amor. El amor es la primera característica del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces el amor es lo primero que se menciona ahí cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y vamos a ver algo bien importante. Aquí el Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos y les da un nuevo mandamiento, dice un nuevo mandamiento. Entonces el Señor habló dándoles este mandamiento, un mandamiento nuevo. Pero vamos a ver desde el verso 31. Juan 13, 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el Señor: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió:
tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias porque estamos bien. Gracias, Señor. No hay nada que tengamos que lamentarnos aquí en la iglesia. Creo que nadie tiene nada que lamentarse de sus familias. Pero hay personas, Señor, que sí sufren. Está Andrea, Señor, que está grave. Ruego por ella, tenga misericordia. Padre, hay muchas personas que sufren y tal vez no le conocen. Rogamos por ellas, Señor. Y gracias porque estamos bien. Y queremos, Señor, que usted nos siga bendiciendo. Y queremos que nos hable con su palabra. Y que siempre podamos tener esta esperanza, Señor, en usted. Esa esperanza maravillosa, gloriosa, que tenemos en Cristo Jesús. Háblenos, Señor. Háblenos a cada uno de nosotros. Que podamos entender su palabra, el mensaje y que salgamos bendecidos, pensando, meditando en él, y que sea de bendición, de salvación, de edificación para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, ¿cuál es el distintivo de un cristiano? Fíjese lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que nos distingue o nos debe de distinguir, porque nos amamos, ¿no? Porque somos amables unos para con otros. ¿Sí? Sí. Porque somos amables unos para con otros, porque somos responsables por amor, porque no queremos servir de piedra de tropiezo a otras personas. El amor edifica, hermanos. Por amor no queremos hacerle daño al prójimo, no queremos practicar lo que es injusto, la injusticia. Tenemos esta carne, que la carne pues es carne y nos puede llevar a pecar, a fallar, pero tenemos que estar atentos. La carne quiere ir a dejarse llevar por el mundo, por el diablo, pero tenemos el Espíritu Santo. Los que tenemos el Espíritu Santo tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que quiere la carne? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que practiquemos la justicia. Dios quiere que practiquemos la justicia porque no quiere el Señor que nosotros sirvamos de tropiezo a nadie, sino que sirvamos de edificación. Muchas veces fallamos, sí. Tenemos que estar atentos. Señor, perdóname, ya otra vez la regué. Ya otra vez cometí error. Y si ofendimos, hay que pedir perdón, hermano. Hay que aprender a pedir perdón a nuestro prójimo si nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, pues a veces no lo vamos a hacer, y a veces vemos personas que están molestas con uno y no preguntamos, y más bien pensamos que aquella persona es mala, pero tal vez la ofendimos, la herimos. Pero nosotros, hermanos, debemos de distinguirnos frente a las demás personas porque tenemos amor entre nosotros, unos con otros. Y porque amamos aún hasta los enemigos. Jesucristo dijo que debemos de amar aún hasta los enemigos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Amar a aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que procuran el mal contra nosotros. Bueno, el Señor dice, ora por ellos. Bendícelos, te maldicen, bendícelos. Responde con bendición. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hacemos eso, los ojos del Señor están sobre nosotros, nos están viendo, y el Señor se agrada y nos va a bendecir, hermanos. Y eso nos fortalece nuestra fe y fortalece nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Fortalece nuestra fe, nuestra relación con el Señor.
Hermanos, mire, cuando el Señor Jesucristo les dice esto a sus discípulos, ellos no pusieron mucha atención en estas palabras del amor. Ellos se enfocaron en que el Señor se iba a ir y los iba a dejar. Por eso Pedro luego dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo te vas a ir? ¿A dónde vas? Ellos le dieron importancia a que el Señor se iba a ir. Vea lo que dice el versículo 33, dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. O sea, les da una noticia mucho triste, una noticia triste. En otras palabras, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, pero me voy a ir. Dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, es una noticia fatal, una noticia triste. Pero ¿cómo, Señor, te vas a ir? Habían andado con él, digamos, 3 años, con un ser, con una persona, hermanos, que irradiaba paz, que sus mensajes a ellos les transmitía paz, seguridad. Y ellos pasaban, yo creo que más tiempo con el Señor Jesucristo que con su familia, con su esposa. Pasaban mucho tiempo con Él. Y ellos se sentían, me imagino que tan contentos, tan satisfechos, tan a gusto. Y luego que me voy a ir. Ahora. Y a donde yo voy no me pueden seguir. Y Pedro dice en el verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y se está refiriendo a él. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hermanos, esta promesa, me seguirás después, es para nosotros los cristianos también. No solamente para Pedro, para nosotros. Esa tiene que ser nuestra esperanza, hermanos. Nosotros vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero por el momento, aquí estamos. ¿Sí? Estamos en este planeta Tierra. Y el Señor Jesucristo nos dejó un encargo. Ama a tu prójimo. Y para amar a nuestro prójimo, hermanos, primeramente tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y claro, no de palabra, porque dice la palabra de Dios que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, son mentiras, somos mentirosos, no amamos a Dios. Porque si no tenemos amor a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a alguien que no vemos? Entonces, primeramente tengo que enamorarme de Cristo, enamorarme de Dios, amar a Dios con todo mi corazón para poder tener amor hacia mi prójimo. Y darme cuenta de que cuando no lo hago estoy fallándole a Dios, estoy pecando contra Dios. Mientras estamos aquí, hermano, el Señor nos promete que fue a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Amén. Un lugar glorioso. No sabemos cómo será, pero el Señor prometió que lo fue a preparar. Y muchas profecías se han cumplido. Para nosotros esa aún no se ha cumplido, pero un día vamos a estar allá, hermanos, y muy pronto. Vamos a estar allá en ese lugar glorioso donde el Señor prometió que íbamos a estar con Él. Él prometió que va a venir por nosotros y nos va a llevar. Entonces, hermanos, el Señor quiere que le demos el primer lugar a las promesas de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, hermanos, fallamos o quitamos nuestra mirada de lo celestial, ¿no? Empezamos a fallar y comenzamos a perder el amor a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo si en realidad no amamos a Dios, hermanos? Por eso muchas veces, hermanos, pues somos irreverentes o somos irrespetuosos o somos personas que pues no nos importa. Que tenemos amor a ciertas personas, pero a las otras no. Y no debemos de hacer acepción de personas, ¿cierto?
Amén. No debemos de hacer acepción de personas, porque cuando hacemos acepción de personas estamos pecando. ¿Me equivoco? ¿Es cierto o no es cierto? Pecamos si hacemos acepción de personas. Es que aquel me cae bien y aquel otro no me cae bien. Tenemos que amar a todos. Habrá personas más difíciles, sí, pero tenemos que llevarlos a Dios en oración. Orar por esas personas y pedirle a Dios que los bendiga y que nos ayude. Bueno, el Señor Jesucristo se está despidiendo aquí de los apóstoles. Está diciendo, voy a estar por un poco de tiempo más. Me vas a buscar, pero no me van a volver a ver. Me voy a ir, pero les dejo este encargo. Amén. Eso es lo que los va a distinguir a ustedes. Eso es lo que nos va a distinguir como iglesia, que amamos a los hermanos. Nos amamos unos a otros. No nos criticamos, no estamos hablando contra otros, sino que tenemos amor unos para con los otros, hermanos. Amén. Nos amamos. Ahora, hermanos, a ellos les da tristeza. Ni siquiera ponen atención en esas palabras de que se amen. Ellos se enfocan en que se va a ir el Señor. Pues imagínense, hermanos, 3 años escuchando y viendo las maravillas del Señor Jesucristo. Andar 3 años con Él, viendo los milagros, las maravillas, escuchando sus mensajes, sus predicaciones. Esta persona que les transmitía una paz, hermanos, una paz tan profunda, una paz que nunca habían experimentado. Nosotros, hermanos, que conocemos al Señor Jesucristo, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que hemos experimentado la paz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en el momento que la perdemos, hermanos, decimos, algo está mal aquí, algo está pasando. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué estoy fallando? Y buscamos de Dios, Señor, yo no quiero estar sin esa paz tuya, porque vivir en este planeta Tierra y sin la paz de Dios, hermano, es fatal. Este planeta está contaminado, todo está contaminado, la gente está contaminada, la drogadicción está hasta, hermano, hasta acá. La contaminación y todo, la corrupción, todo. Necesitamos la paz de Cristo, hermanos. Amén. Necesitamos la paz de Cristo para poder continuar viviendo en este planeta, para estar bien y con esa esperanza gloriosa de que Cristo viene por nosotros y nos vamos con Él. Esa esperanza maravillosa, maravillosa. En el verso 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, Pedro lo estaba diciendo en verdad, en serio, no estaba hablándolo por hablarlo, él lo decía en serio, pero el Señor Jesucristo le quiso mostrar algo, que separado de Él, o sea, por propio orgullo, por yo estoy dispuesto a hacerlo, no se puede, hermano, no funciona. El Señor le dice, me vas a negar, me vas a negar. Vea lo que dice más adelantito en el capítulo 15, versículo 5, por favor, hermanos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando Pedro dice estas palabras, lo está diciendo de verdad, de corazón. Yo doy mi vida por ti, yo no quiero que te vayas, yo quiero continuar contigo. Y no importa lo que venga, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero lo negó. Y el Señor se lo profetiza, le dice, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y todos se entristecieron, hermano. Todos se pusieron tristes. Imagínense si Pedro, que era el más valentón, lo iba a negar, el más atrevido, y lo iba a negar. ¿Y qué va a hacer de nosotros entonces? Por eso, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 14, le dice, no se turbe vuestro corazón.
No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Palabras maravillosas. Y acá el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Siempre que pensamos nosotros, yo lo puedo hacer. No, dice Señor, por favor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a hacerlo. Tú, Señor. Nosotros, hermanos, si apartados del Señor, si el Señor quisiera, nos quita la respiración y empezamos a patalear ahí como pescadito fuera del agua. Porque el aire es de Dios, todo es de Dios. ¿Qué no es de Dios? Todo es de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Respiramos por la misericordia de Dios, hermanos. Comemos por la misericordia de Dios. Caminamos, tenemos salud todavía, fuerzas para caminar, para movernos. Tenemos la capacidad para pensar por la misericordia de Dios. Porque sin Él, hermanos, no somos nada. Nada somos. Y el Señor les dice aquí en el verso 1, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Se asustaron, les dio miedo. Creen en Dios, creen también en mí. Y vean la promesa tan maravillosa que les da en el versículo 2, hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Y si me voy y preparo lugar, dice, voy a venir por ustedes. No los voy a dejar aquí. O sea que, hermanos, ya Pedro y los apóstoles ya están allá con el Señor. Nosotros estamos aquí todavía. Pero el Señor está preparando un lugar para nosotros allá. Y viene por nosotros. Viene por nosotros. El apóstol Pablo lo enseña en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 hasta el 18, creo, de que un día el Señor va a arrebatar la iglesia y nos vamos a ir con Él. Pero si el Señor no viene mientras nosotros estamos con vida física, morimos y pasamos allá con Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esta promesa del Señor? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay gente que dice, no sabe esto. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. En Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús y esta promesa es para ti. Ven a Cristo Jesús y la promesa son para nosotros, son para cada persona que viene a Cristo arrepentido. Señor, por favor, perdóname, yo necesito la salvación. No es la religión, solamente en Cristo hay salvación. Fíjate lo que dice el versículo 4, dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Me imagino que ellos estaban pensando en algo terrenal. Pero el versículo 6 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está el Padre? Sentado en su trono en el cielo. ¿Y cómo podemos llegar allá? Jesucristo es el camino. Solamente en Cristo. No es religión, no es denominación, no es pastor, no es un ser humano, líder religioso, no. Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. Cristo es el camino para ir al cielo. No hay otro medio. Él lo dice aquí, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy para llegar al Padre. La verdad, aquí está. Esta es la verdad. La Biblia. No la palabra de los hombres, la Biblia. Esta es la verdad. Y Él es el que da la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. A través de Jesucristo, a través de su verdad, a través de ese camino. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo.
qué maravillosas promesas, hermanos, del Señor Jesucristo. Verso 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese lo que dice Felipe. Le dice, Señor, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué buena pregunta, hermanos. Las dudas y preguntas de ellos son beneficio para nosotros. Le dice, muéstranos al Padre. Pues bueno, le está diciendo, yo soy el camino para llegar al Padre. Bueno, queremos estar plenamente seguros de que esto es así. Muéstranos al Padre. Y quedamos satisfechos. Pero vea la respuesta del Señor. Dice, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aquí estoy. ¿Quieres que te muestre al Padre? Mírame. Así, hermanos. Así de sencillo. Qué maravilloso, hermano. Qué grande privilegio de los apóstoles. Le dice, muéstranos al Padre. Y le dice el Señor, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, ¿vale la pena creer en Cristo, hermanos? Amén. Claro. Claro, creer en Jesucristo, hermanos, eso es glorioso. Decir, Señor, yo te necesito, Señor Jesucristo, yo te necesito. Y gracias, hermanos, porque el Señor prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, Jesucristo está aquí con nosotros. Amén. Jesucristo está con nosotros, está aquí. Dice el versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Gracias a Dios, hermanos, porque los apóstoles hacían preguntas y esas preguntas hacían que el Señor respondiera. Y esas respuestas son una maravillosa bendición para nosotros. Maravillosa bendición. Dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. ¿Cuántas obras hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuántos milagros? Milagros que solamente Dios podía hacer o que Dios puede hacer. Son milagros gloriosos. Resucitar muertos, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Y hermanos, ellos estaban ahí viendo todo eso. Le dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por todo lo que han visto que yo he hecho, crean por eso. Amén. Crean por eso. Ahora, hermanos, el Señor, después de que les da estas promesas y después de que les había dicho que se iba a ir y que ellos ya no lo iban a ver, recordemos siempre, hermanos, el encargo. Los discípulos en ese momento, claro, después ellos supieron y lo dijeron, de que tenían que amarse unos a otros, pero en el momento ellos no pensaron en eso. Ellos se enfocaron en que se va a ir y nos vamos a quedar acá. Y por eso les empieza a dar estas promesas. Voy a preparar un lugar, voy a venir por ustedes, voy a venir. Pero el Señor, y le dice aquí a Felipe, créeme por las mismas obras, pero no solamente las obras, hermanos. Después Él demostró su amor, porque puso su vida por ellos y por nosotros y por todo el mundo, por todo aquel que quiera venir al Señor Jesucristo. Vamos a Romanos, por favor, hermano. Vamos a ver un pasaje en Romanos. En el capítulo 5,
porque no solamente hizo milagros, no solamente predicó, sino que Él puso su vida por amor a nosotros. Veamos el verso 6 del capítulo 5. Dice, porque Cristo, ¿estamos ahí, hermanos? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes, hermano? Por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros éramos impíos. Nosotros pecadores, malos, apartados de Dios, pecadores, practicando el pecado. Pero Cristo, ¿qué hizo? Murió. O sea, no solamente predicó, no solamente hizo milagros, murió. Para que a través de su muerte podamos tener la salvación y la vida eterna. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vea qué interesante, hermano. Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, los impíos, los pecadores. ¿Qué nos queda decir, Señor? Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Porque estuviste dispuesto a pagar un precio muy alto para que tú y yo podamos obtener la salvación. Porque sin la salvación nos espera un final trágico después de esta vida, después de la muerte, el infierno, donde muchas personas están yendo porque no creen a este mensaje y rechazan la salvación en Cristo Jesús. Pero tú que estás aquí, pon atención en esto si aún no has conocido a Cristo. Mira, dice que Él demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que no vamos a pasar por la ira. El Señor tiene cuidado de nosotros y cuando la ira de Dios caiga sobre de este planeta, ya para ese tiempo el Señor va a haber quitado la iglesia de aquí, hermanos. Cuando el Señor quite la iglesia, este mundo va a entrar en un caos horrible. Quien va a gobernar es el anticristo y va a ser algo terrible. Y después de eso, la ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra porque la gente rechazó el amor de Dios, se burlaron de Dios, blasfemaron contra Dios. Personas, criaturas que somos creados por su amor, por su misericordia y burlándonos del Creador. Burlándose del Creador, haciendo burla del sacrificio de Cristo que lo hizo con mucho amor para salvarnos, porque este mundo está bajo el maligno, bajo Satanás. Y el Señor Jesucristo los va a sacar para que ellos hagan todo lo que quieren hacer, pero luego la ira de Dios va a caer y va a ser algo terrible, destrucción, hasta que el Señor Jesucristo regresa con su iglesia a instalar su reino, a poner su reino milenial y va a poner en orden todas las cosas, va a ordenar todas las cosas. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Así que, cuando una persona, hermanos, es rescatada de las garras de Satanás, del pecado, que somos sacados de la vida que llevábamos, hermanos, uno queda profundamente agradecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha experimentado eso? Amén. Cuando Él nos sacó, nos trasladó del reino de Satanás, nosotros sentimos ese cambio. Ya las cadenas fueron rotas, venimos a ser libres de aquellas prácticas.
Hermanos, hay un profundo agradecimiento hacia el Señor Jesucristo porque sabemos que Él fue el que pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que podamos obtener esa salvación, ese rescate. Y hay un profundo agradecimiento por el Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué es lo que Él hace? Dice que nos dio el Espíritu Santo, puso el Espíritu Santo y comparte de su gloria con nosotros. Veamos en el Evangelio, vamos a regresar al Evangelio de Juan, hermanos, y vamos al capítulo 17, por favor. En el verso 20, el Señor Jesucristo hablando, esos 3 capítulos, 4 capítulos del 14 al 17, hermanos, son capítulos preciosos. En el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra predicada de los apóstoles. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. En el Evangelio de Juan 17, capítulo 17, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, o sea, en Jesucristo, por la palabra de ellos, por la palabra que ellos iban a predicar, para que todos sean uno. O sea, todo aquel que viene a creer en Cristo, venimos a ser uno en Cristo, venimos a ser un cuerpo en Cristo, somos una familia en Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el distintivo? El amor, porque nos amamos. Dice: para que todos sean uno, como tú. Es la oración del Señor Jesucristo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. Nosotros en Cristo. Cristo en el Padre, nosotros en Cristo, y por supuesto estamos en el Padre. Estamos en Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Amén. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Una unidad en Cristo Jesús. No estamos solos. Donde quiera que estemos, no estamos solos. Mi esposa a veces se ha ido para Texas, me ha dejado 3 meses aquí. No estoy solo. Digo, se va porque se iba cuando su papá estaba enfermo, ¿verdad? O a veces va a visitar a su hermana. No es que me ha dejado. Pero hermanos, no se queda uno solo. Cristo está con nosotros. Amén. Esa es nuestra confianza, eso tiene que ser el sentir de uno. Cristo está con nosotros, hermano Ramiro, me acordé. Cristo está con usted, hermano. Hermana, ella sí va a viajar para, no está aquí, ¿verdad? Va a viajar para Costa Rica, ¿verdad? Así que el Señor se queda con usted, hermano. Amén. Sí. El versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es esa gloria, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual nos une. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a ponerlo en práctica. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, hermano. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y el Padre en Cristo. Para que sean uno. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Allá vamos a estar, hermanos. Amén. Allá vamos a estar. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y yo en ellos.
Hermanos, somos muy privilegiados, hermanos. Amén. No se deje llevar por este mundo, por el engaño de Satanás, causa de esta carne. Manténgase fiel a Cristo. Manténgase fiel a Cristo. Voy a terminar con dos pasajes en Primera de Pedro 1 y luego vamos a Primera de Juan. Versículo 22 del capítulo 1. Primera de Pedro 1, 22. Veamos lo que dice Pedro. En aquel día Pedro se enfocó en otra cosa. Te vas a ir, Señor, yo quiero irme contigo. Vea lo que dice acá. Verso 22. Dice que fuimos purificados, habiendo purificado vuestras almas, nuestras almas, por la obediencia a la verdad. ¿Estamos ahí, hermanos? Mediante qué, hermanos? El Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. O sea, no es una sonrisa de acá de labios, un saludo, Dios te bendiga, y el corazón no tiene eso. No, un amor fraternal no fingido. El amor fraternal es entre hermanos en Cristo. Entre hermanos, de amigos, entre hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, profundamente, de corazón puro. De corazón puro. Hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos siempre. A ver, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué si demuestro amor, cuál es la intención? O si me sonrío, si le río, si sonrío, ¿cuál es la intención? ¿Qué hay acá en el corazón? Tiene que ser de corazón puro, hermano. Sin ninguna alevosía, sin ninguna ventaja. Corazón puro. Dice el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a terminar ahí en Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. Versículos 10 y 14 y luego el capítulo 4 versos 20 y 21. En el versículo 10 dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos tipos de personas. Todo aquel que no hace justicia, pues ya sabes, es hijo del diablo. Pero nosotros debemos de practicar, ¿qué, hermanos? La justicia. Y todo, dice, y que no ama a su hermano, pues no es de Dios, es un hijo del diablo. Si no ama a su hermano, no es de Dios, es un hijo del diablo, pero nosotros debemos amarnos como hermanos en Cristo, porque eso es lo que nos distingue. Esa es la característica de un cristiano, que nos amemos. Eso es lo que nos va a identificar como cristianos por el amor que tenemos unos a otros. Primeramente a nuestros hermanos en Cristo. Primeramente a nuestros hermanos en Cristo, porque somos una familia en Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu Santo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y en el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué nos dice? El Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Y termino en el capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabras de Dios, hermanos. Palabras del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por ese grande privilegio, Señor, que usted nos dio
de escuchar el Evangelio, de creerlo, tener una Biblia. Y cuando lo creímos, Señor, usted nos dio de su Santo Espíritu. Y ahora creemos con todo nuestro corazón que esta es su palabra. Y que usted está aquí, Señor. Que esta es su iglesia. Y que usted viene por nosotros y fue a preparar un lugar y usted nos va a llevar allá. Ya sea que morimos o ya sea que usted arrebate la iglesia, pero vamos a estar por toda la eternidad allá con usted, Señor. Padre, gracias, muchas gracias porque nos sacó de las garras de Satanás. Y si aquí hay alguna persona que aún no ha creído, no ha sido salvo y o sigue en las garras del diablo, Señor, siga obrando en su corazón. No permita, Señor, que muera sin la salvación en Cristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén. Amén.